Bueno, soy César Muñoz y les voy a hacer la sustentación de la rúbrica número uno, en la cual se hablará de lo que se conversó y se reflexionó acerca del documento Repensar la política de la autora Beatriz Restrepo. Bueno, la verdad es que cuando escuchamos la palabra política, casi siempre pensamos en leyes, en el Estado, en instituciones que a veces se sienten súper alejadas de nuestra realidad. Y precisamente eso es lo que la autora nos viene a plantear. Ella es una crítica a esa forma tradicional de ver la política y nos propone que la democracia no es algo estático o que esté determinado, sino que es una construcción de todos los días. Ahora, nosotros nos basamos principalmente en el derecho a la educación superior para las personas en situación de discapacidad, llevando todo como tesis el hecho de que existe una gran desconexión entre los derechos en el papel y su aplicación en la vida real. Es decir, si nosotros miramos la Constitución, que no debería de ser en sí un conjunto de normas rígidas, sino algo mucho más dinámico que se adapte a nosotros, vemos que el derecho a la educación está ahí. Pero cuando una persona con discapacidad intenta ingresar, por ejemplo, a la universidad, se choca con un montón de barreras. Y es que la misma estructura del Estado, que se supone que está diseñada para garantizarnos esos derechos, muchas veces termina produciendo la desigualdad, ya sea por falta de accesibilidad o, por, o de políticas que realmente funcionen. Por eso es que la política tiene que ser repensada para que esos derechos no se queden como una simple teoría, sino que se materialicen con acciones reales. Ahora, hay algo en el texto que nos llama muchísimo la atención y es como la autora diferencia lo social de lo político. Y es que a veces pensamos, es muy común pensar de que ayudar a que una persona con discapacidad estudie es una obra social y pues eso no puede estar más alejado de la realidad. Porque es que lo político implica ejercer poder y exigir derechos. Y la educación inclusiva es una obligación política del Estado y es un derecho innegable del ciudadano. Entonces, eso nos lleva a otra categoría clave y lo que es la ciudadanía. Tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que existe un ciudadano pasivo. ¿Por qué? Porque es que las personas en situación de discapacidad son sujetos activos que deben de participar en la transformación social y exigir lo que por derecho les corresponde. Ahora, em, siendo como un poquito sinceros y críticos, con el documento pues, de la autora Beatriz Restrepo, coincidimos en que se queda en un enfoque de pronto muy teórico. Cuando debatimos en grupo nos dimos cuenta de que el texto no profundiza mucho en mecanismos concretos o en estrategias institucionales que el Estado debe implementar. Nos dice como el qué y el para qué, pero nos faltó el cómo resolver problemas tan inmediatos como lo es la exclusión educativa de la que les estoy hablando. Ahora, ya como para ir finalizando, nos quedamos en la idea central que discutimos como mucho en el equipo y es que las leyes, los mecanismos, los derechos no sirven de nada si se quedan en un escritorio. La política solo tiene sentido cuando transforma la vida de las personas día a día. Como lo dice la autora, repensar la política significa entender que esto es una responsabilidad compartida. La verdadera transformación no va a llegar por un decreto mágico, va a llegar cuando exista coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos como ciudadanos. En el espacio público o en cualquier otro en sentido o lugar, eh, debemos de tener coherencia en esas dos cosas, tanto en lo que pensamos como en lo que hacemos. Solo así vamos a lograr una democracia que de verdad sea inclusiva. Listo. Muchas gracias por la atención.